Hola patriotas, ya está terminando el gobierno de Sebastián Piñera y va a comenzar el gobierno de Gabriel Boric. En torno a todo este cambio de gobierno hay algunas personas que se sienten con la libertad de empezar a catalogar los gobiernos siendo que ellos tienen un tejado de vidrio increíble. Este es el caso, por ejemplo, de la ex diputada comunista y que va a ser la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, que en su rol de futura ministra vocera de Gabriel Boric, se sintió con la libertad y compartió una lapidaria opinión del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con una demoledora opinión. Los problemas que nos deja serán nuestros problemas y nos debemos hacer cargo, comentó. Y catalogó el gobierno de Sebastián Piñera como el peor gobierno de la historia. Entonces acá es cuando nosotros, si bien el mundo patriótico se siente con la autoridad de catalogar a un gobierno que supuestamente nos iba a representar, también tenemos que desenmascarar y decirle a esta señora Camila Vallejo que es harto cara de palo, es tremendamente cara de palo. En primer lugar, una persona que pertenece al Partido Comunista puede catalogarse directamente como un político retrógrada, como un político que apoya una ideología causante de más de 150 millones de muertos en la historia de la humanidad. Ya por solo ese hecho tiene un tejado de vidrio absoluto y no está capacitada para catalogar a nadie de un gobierno peor. Ahora, si es por catalogar a gobiernos, a cuál es el gobierno, el peor gobierno de la historia, bueno, hay uno que sin duda se lleva todos los laureles, ¿no es así? Y ese gobierno es de la persona a la cual tanto ustedes admiraron y siguen admirando, como es el gobierno del socialista Salvador Allende, que provocó un quiebre institucional que hasta el día de hoy tiene absolutamente dividido a todos los chilenos. Entonces, ese podría ser catalogado como el peor gobierno de la historia. Ahora, el gobierno de Sebastián Piñera, si bien ha sido un gobierno absolutamente malo, específicamente y puntualmente en temas de seguridad, porque recordemos ¿qué podría haber hecho el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera podría haberse puesto duro y haber puesto mano firme con sus amiguitos, pues señora Camila Vallejo, con los subversivos, con los terroristas, con los anarquistas que han destruido siempre este lindo país, con los que se levantaron para el 18 de octubre del 2019, contra esos que en forma permanente saqueaban y vandalizaban la Plaza Italia, que son amparados por ustedes mismos. Recordemos que Gabriel Boric se hizo famoso también por andar allí enfrentando a los militares que querían poner un poco de orden para el 18 de octubre del 2019, de ahí para adelante. Ustedes han negado la sal y el agua a este gobierno. Cuando se quiso poner mano dura, ustedes se pusieron. Cuando se podría haber dicho que este gobierno pusiera mano dura para instaurar el orden en nuestro país, a partir del 18 de octubre, de la insurrección del 18 de octubre del 2019 en adelante, ¿ustedes qué quisieron? Se aprovecharon del pánico y enardecieron aún más a las masas para que siguieran protestando, para que esta puesta de rodilla en la cual estaba el gobierno y el país siguiera evolucionando a un plebiscito. Y eso, los gestores de eso fueron ustedes, los políticos socialistas, los políticos comunistas. Entonces, usted no tiene ninguna moral para catalogar a un gobierno de malo o de bueno, porque ustedes tienen un tremendo tejado de vidrio. Entonces la ministra vocera de gobierno, que asume este viernes, lamentablemente, como una autoridad de nuestro país, no tuvo duda de dar su opinión sobre la administración de Sebastián Piñera. La cara de palo esta catalogó al gobierno de Sebastián Piñera como el peor de la historia, sin considerar al miserable gobierno socialista que durante 1000 días entre el año 1970 y 1973 tiró la democracia a la basura. Y ojo, recordemos que los comunistas y los de ultraizquierda quisieron derrocar también al presidente Sebastián Piñera y no les resultó. No les resultó, no sabemos por qué, pero no les resultó.
El alzamiento armado que se produjo el 18 de octubre del 2019 tenía ese objetivo, hacer caer al gobierno de Sebastián Piñera. A pesar de todo eso, bueno, estamos metidos en una pandemia y el gobierno de Sebastián Piñera, pese a todas sus falencias, fue líder a nivel mundial en el proceso de vacunación, por ejemplo. Y pudo mantener el país a flote a pesar de todo. Ahora ustedes se quejan de que este ha sido el peor gobierno de la historia. Bueno, recordemos que ustedes participaron también en hacer que este gobierno no fuera el peor de la historia, porque desde mi perspectiva el peor gobierno de la historia de Chile ha sido lejos el gobierno de la persona a la cual ustedes admiran, de Salvador Allende, que como todos sabemos tiró la democracia a la basura durante los 1000 días de gobierno. Ahora, en materia de derechos humanos ha dejado muchísimo que desear. O sea, aquí continúa con su cara de palo enorme, porque que una representante del Partido Comunista, que han sido por excelencia los peores violadores de los derechos humanos en el mundo, diga y critique al gobierno de Sebastián Piñera, que dejó mucho que desear en el tema de los derechos humanos. O sea, hay que ser de una cara de palo enorme. Camila Vallejos, la comunista, una persona que pertenece al Partido Comunista. Con eso decimos todo. Dice que los problemas que les deja el gobierno de Sebastián Piñera serán nuestros problemas y debemos hacer cargo. A ver, bueno, uno de los principales problemas que a juicio de ellos va a dejar es el problema económico. El problema económico que no se compara con la destrucción que dejó en nuestro país el gobierno de Salvador Allende, donde ni siquiera había para comer en este país. Había un desabastecimiento absoluto. El país en esos momentos se situaba como uno de los países más pobres de todo el mundo. Camila Vallejos cerró diciendo que los problemas que nos deja el gobierno de Piñera serán nuestros problemas y nos debemos hacer cargo pensando en nuestro país y en el futuro. Bueno, voy a cerrar diciendo y repitiendo mis conceptos. Eres increíblemente cara de palo. No hay ningún comunista en el mundo que pueda calificar a otro gobierno de que no fue eficiente en temas de derechos humanos, porque ustedes por excelencia son los principales violadores de los derechos humanos del mundo a nivel histórico y presente. Así que pongamos las cosas en su lugar. Podrán haber personas que legítimamente puedan considerar que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, pero ustedes no. Ustedes no tienen cara para calificar a ningún gobierno como el peor de la historia, porque ustedes son comunistas, no tienen piso moral ni de ningún tipo para criticar a un gobierno. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, queridos patriotas, nos estamos viendo en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre. Amor por la patria.